¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás de la verdadera felicidad? En este fascinante viaje, desentrañaremos los misterios de la felicidad duradera y descubriremos cómo podemos cultivarla conscientemente en nuestras vidas. La felicidad no es solo un estado pasajero, sino una elección que podemos hacer todos los días. Acompáñame mientras exploramos los caminos que nos llevan a una vida plena y llena de alegría. Bienvenidos a Optimente. Este es el lugar donde encontrarás contenido inspirador y motivacional para potenciar tu mente y alcanzar tu máximo potencial. Suscríbete para un viaje lleno de crecimiento personal y desarrollo. Comencemos. La ciencia detrás de la felicidad. Para comprender la felicidad, debemos ir más allá de la sonrisa superficial y adentrarnos en su verdadera naturaleza. Aristóteles lo expresó sabiamente: la felicidad es la mejor, la más bella, y la más placentera de las cosas. ¿Pero cómo la alcanzamos? Un estudio de décadas realizado por la Universidad de Harvard reveló que nuestros niveles de felicidad no son simplemente el resultado de la genética y las experiencias, sino que un 50% está en nuestras manos en la forma en que abordamos la vida. Esta investigación nos demuestra que la felicidad es una habilidad que podemos desarrollar deliberadamente. La química de la felicidad. Imagina nuestro cerebro como un asombroso laboratorio químico, donde se teje la sinfonía de nuestras emociones. En este escenario fascinante, 3 actores clave toman el centro del escenario: serotonina, dopamina y oxitocina. Cada uno de estos neurotransmisores desencadena su propia melodía emocional, influyendo en cómo experimentamos el mundo y forjamos nuestro camino hacia la felicidad. Serotonina, el impulso de la calma y el bienestar. La serotonina es un neurotransmisor clave en nuestro cerebro, a menudo llamado el neurotransmisor del bienestar. Actúa como un mensajero químico que influye en nuestro estado de ánimo, emociones y comportamiento. La cantidad y la actividad de la serotonina en el cerebro están estrechamente relacionadas con nuestra sensación general de calma, satisfacción y felicidad. ¿Cómo funciona la serotonina? Imagina la serotonina como un interruptor emocional en tu cerebro. Cuando los niveles de serotonina son adecuados, el interruptor está en la posición tranquilo y satisfecho. Esto te hace sentir emocionalmente equilibrado y con una actitud positiva hacia la vida. Sin embargo, cuando los niveles de serotonina son bajos, el interruptor puede cambiar a la posición inquietud y esto puede dar lugar a sentimientos de ansiedad, irritabilidad e incluso depresión. Pero ¿cómo podemos aumentar los niveles de serotonina? Aquí tienes ejemplos claros y prácticos de cómo puedes aumentar tus niveles de serotonina y mejorar tu sensación de bienestar. Ejercicio regular. El ejercicio aeróbico, como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta, aumenta los niveles de serotonina en el cerebro. Dedicar unos 30 minutos al día a la actividad física puede marcar una gran diferencia en tu estado de ánimo. Exposición a la luz solar. Pasar tiempo al aire libre y recibir luz solar directa ayuda a incrementar los niveles de serotonina. La luz solar también está relacionada con la regulación de los ritmos circadianos, lo que puede mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo. Alimentación rica en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se utiliza para producir serotonina en el cerebro. Consumir alimentos ricos en triptófano, como plátanos, nueces, huevos, pavo, pescado y lácteos, puede aumentar los niveles de serotonina. Prácticas de relajación. La meditación, la relajación muscular progresiva y la respiración profunda pueden reducir el estrés y mejorar los niveles de serotonina. Estas prácticas ayudan a calmar la mente y promover la sensación de bienestar. Rutina de sueño regular. Mantener un horario de sueño regular y obtener suficiente descanso de calidad es esencial para mantener niveles óptimos de serotonina. El sueño adecuado contribuye a la regulación de los neurotransmisores en el cerebro. Practicar la gratitud. Mantener un diario de gratitud y enfocarse en lo positivo en la vida puede aumentar los sentimientos de satisfacción y elevar los niveles de serotonina. Recuerda que los efectos no son inmediatos y varían según la persona. La clave es adoptar estos hábitos de manera constante, para promover un aumento sostenido en tus niveles de serotonina y mejorar tu bienestar emocional. Dopamina.
El mensajero del placer y la motivación. La dopamina es uno de los neurotransmisores más conocidos, y desempeña un papel esencial en nuestro cerebro, como el neurotransmisor del placer y la molécula de la motivación. Este mensajero químico juega un papel crucial en la forma en que experimentamos el placer, nos motivamos para alcanzar metas, y nos sentimos gratificados por nuestras acciones. El papel de la dopamina en el cerebro. Imagina la dopamina como un sistema de recompensa interno en tu cerebro. Cuando experimentamos algo que nos brinda placer, como lograr una meta, recibir reconocimiento, o disfrutar de una actividad placentera, se liberan impulsos de dopamina en nuestro cerebro. Esta liberación de dopamina actúa como una señal que refuerza y motiva a nuestro cerebro, para que busquemos repetir esas experiencias gratificantes. Incrementando los niveles de dopamina, hablemos de ejemplos prácticos. Aquí tienes ejemplos claros y prácticos de cómo puedes aumentar tus niveles de dopamina y promover sentimientos de alegría y satisfacción. Establecer metas y celebrar logros. Definir metas realistas y alcanzables te brinda la oportunidad de experimentar liberaciones de dopamina cuando las alcanzas. Además, celebra tus logros, por pequeños que sean, para estimular la sensación de gratificación. Participar en actividades placenteras. Dedica tiempo a actividades que te apasionen y te hagan sentir bien. Esto puede incluir tocar un instrumento, pintar, bailar, cocinar o cualquier otra actividad que te brinde alegría. Escuchar música motivadora. La música que te emociona y motiva puede aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Elige canciones que te inspiren y te llenen de energía. Explorar nuevas experiencias. Experimentar cosas nuevas y emocionantes, como viajar a lugares desconocidos o probar actividades diferentes, puede estimular la liberación de dopamina debido a la novedad y la emoción. Ejercicio físico y deporte. El ejercicio regular, especialmente el ejercicio cardiovascular, puede aumentar los niveles de dopamina. Participar en deportes o actividades físicas que disfrutes puede ser especialmente gratificante. Practicar la generosidad. Realizar actos de bondad y generosidad, como ayudar a otros o hacer donaciones, puede generar sentimientos de satisfacción y aumentar los niveles de dopamina. Es importante recordar que el equilibrio es clave. Si bien la dopamina puede ser beneficiosa en términos de motivación y placer, un desequilibrio puede llevar a comportamientos adictivos o impulsivos. Al adoptar hábitos saludables y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, puedes mantener tus niveles de dopamina en un rango saludable y promover tu bienestar general. Oxitocina. El vínculo del amor y la conexión social. La oxitocina, conocida como el neurotransmisor del amor o la hormona del abrazo, es un neurotransmisor esencial que desempeña un papel fundamental en nuestras relaciones interpersonales, la formación de vínculos emocionales y la promoción de la conexión social. Esta molécula desempeña un papel clave en la creación de lazos afectivos y la generación de sentimientos de confianza y empatía. El papel de la oxitocina en el cerebro. La oxitocina es especialmente relevante en situaciones que involucran interacciones sociales y emocionales. Se libera durante momentos de contacto físico afectuoso, como abrazos, besos y caricias, así como durante el parto y la lactancia. Además, la oxitocina está relacionada con los sentimientos de apego y amor materno-infantil. Aumentando los niveles de oxitocina. Aquí tienes ejemplos claros y prácticos de cómo puedes aumentar los niveles de oxitocina en tu cerebro y fomentar sentimientos de amor, empatía y conexión. Establecer relaciones cercanas. Cultiva relaciones emocionalmente significativas con amigos, familiares y seres queridos. Pasar tiempo de calidad con personas que te importan puede aumentar la liberación de oxitocina. Abrazar y mostrar cariño. El contacto físico afectuoso, como los abrazos, besos y caricias, estimula la liberación de oxitocina. Practicar actos de bondad. Realizar actos de generosidad y amabilidad hacia los demás puede aumentar los niveles de oxitocina. Ayudar a otros o realizar acciones altruistas puede generar sentimientos de conexión y bienestar. Compartir momentos emocionales. Compartir experiencias emocionales con amigos o seres queridos puede fortalecer los lazos afectivos y aumentar la liberación de oxitocina. Participar en grupos y comunidades. Unirse a grupos o comunidades con intereses comunes
puede fomentar la sensación de pertenencia y conexión, aumentando así los niveles de oxitocina. Practicar la escucha activa. Prestar atención y mostrar empatía durante las conversaciones puede generar un sentido de conexión emocional y estimular la liberación de oxitocina. Interactuar con mascotas. La interacción con mascotas, como perros y gatos, también puede aumentar los niveles de oxitocina. El contacto físico y emocional con las mascotas promueve sentimientos de amor y bienestar. La oxitocina juega un papel esencial en fomentar la cohesión social y forjar lazos afectivos. Al dar prioridad a relaciones emocionalmente significativas, expresar cariño y practicar la generosidad, puedes incrementar los niveles de oxitocina en tu cerebro. Esto te permitirá experimentar una mayor sensación de conexión y bienestar en tus relaciones interpersonales, disfrutando tanto de la conexión especial que surge al interactuar con tus mascotas, como de las relaciones con otras personas importantes en tu vida. Importancia de la resiliencia. La vida no siempre es un camino llano, y enfrentamos desafíos que pueden sacudir nuestra sensación de bienestar. Aquí es donde entra en juego la resiliencia. Ser capaces de adaptarnos, recuperarnos y crecer a partir de las adversidades nos permite mantenernos fuertes y positivos, incluso en los momentos más difíciles. La resiliencia es un pilar esencial en la construcción de la felicidad duradera, ya que nos empodera para encontrar oportunidades de crecimiento en medio de los desafíos. Como dijo Helen Keller, el carácter no puede ser desarrollado en la comodidad y la quietud. La resiliencia nos desafía a enfrentar la adversidad con valentía y a transformar las dificultades en oportunidades, permitiéndonos no solo superar las caídas, sino elevarnos más alto con cada ascenso. El poder de la naturaleza. Otra fuente poderosa de felicidad se encuentra en la conexión con la naturaleza. A menudo, en nuestra vida moderna, nos desconectamos de la tierra y sus maravillas. Sin embargo, la belleza natural tiene la capacidad de relajar nuestras mentes, llenarnos de asombro y reenfocarnos en lo que realmente importa. Pasar tiempo en la naturaleza nos permite encontrar un sentido de tranquilidad y paz, recordándonos la importancia de desconectarnos de nuestras rutinas digitales y reconectarnos con el mundo natural que nos rodea. En un mundo donde la tecnología domina nuestras vidas, la naturaleza nos brinda un escape revitalizante. La brisa suave, el murmullo de un arroyo, y los colores cambiantes del paisaje, nos invitan a estar presentes y apreciar la maravilla del mundo que nos rodea. Más allá de sus efectos relajantes, la naturaleza también nos regala la oportunidad de ejercitarnos, aumentar nuestra creatividad y fortalecer nuestros lazos con los demás. En definitiva, conectarnos con la naturaleza nos recuerda nuestra conexión innata con el planeta y nos llena de una sensación de asombro y gratitud por la vida en todas sus formas. Importancia de la autenticidad. Ser verdaderamente felices también implica ser auténticos con nosotros mismos. En un mundo lleno de expectativas y comparaciones, es fácil perder nuestra identidad y conformarnos con lo que otros consideran adecuado. Sin embargo, la autenticidad nos brinda una profunda sensación de congruencia interna. Al vivir de acuerdo con nuestros valores y pasiones más profundas, creamos una base sólida para experimentar la felicidad genuina. La autenticidad va más allá de simplemente ser fieles a nuestras creencias. También se trata de aceptar nuestras imperfecciones y abrazar nuestra unicidad. Cuando nos permitimos ser vulnerables y mostramos nuestras verdaderas emociones, establecemos conexiones más significativas con los demás. En lugar de ocultar nuestras debilidades, compartirlas nos permite recibir apoyo y comprensión, lo que a su vez, contribuye a nuestra sensación de bienestar emocional. Vivir auténticamente no solo beneficia nuestra propia felicidad, sino que también inspira a los demás a hacer lo mismo. Al ser un ejemplo de autenticidad, alentamos a quienes nos rodean a explorar y abrazar sus propias identidades únicas. En un mundo que valora la autenticidad, reconocemos que cada persona tiene su propia historia, sus luchas y sus triunfos, y es precisamente esta autenticidad lo que crea una rica diversidad y nos conecta a nivel humano. Al liberarnos de la presión de encajar en moldes predefinidos y permitirnos ser nuestra versión más genuina, creamos un camino hacia la felicidad auténtica y duradera. El perdón como liberación. No podemos hablar de felicidad duradera sin abordar el tema del perdón. A veces,
cargamos rencores y resentimientos que actúan como barreras para nuestra propia alegría. El perdón, tanto para nosotros mismos como para los demás, es un acto liberador, que nos permite soltar el peso emocional del pasado, y despejar el camino hacia una mayor felicidad y bienestar. El acto de perdonar no implica minimizar el dolor que hemos experimentado, ni tampoco justifica las acciones que nos lastimaron. Más bien, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una oportunidad para liberarnos del control que el pasado puede tener sobre nuestras vidas. Al liberarnos de la carga emocional que llevamos, abrimos espacio para sanar y crecer. Perdonar a otros puede ser especialmente desafiante, pero también es una muestra de nuestra propia fortaleza y capacidad para dejar atrás el resentimiento. Al hacerlo, rompemos el ciclo de negatividad y liberamos energía que podemos invertir en construir relaciones más saludables y significativas. Del mismo modo, perdonarnos a nosotros mismos es esencial para nuestro bienestar. Todos cometemos errores y enfrentamos momentos en los que nos arrepentimos de nuestras decisiones. Sin embargo, aferrarse a la culpa y al remordimiento solo nos impide avanzar. El autoperdón nos brinda la oportunidad de aprender de nuestras experiencias y crecer como individuos, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y perspectivas en la vida. Al liberarnos a través del perdón, nos regalamos la posibilidad de experimentar la vida con un corazón más liviano y una mente más clara. Como dijo el líder espiritual Desmond Tutu, cuando perdonamos, liberamos a un prisionero y descubrimos que el prisionero éramos nosotros. El perdón es una herramienta poderosa, que nos empodera para tomar el control de nuestra propia felicidad y encontrar la paz interior que todos anhelamos. En este viaje fascinante hacia la búsqueda de la felicidad duradera, hemos explorado las diversas facetas que componen este hermoso camino. Desde desentrañar los secretos de la química cerebral que influye en nuestras emociones, hasta abrazar la naturaleza y la autenticidad como fuentes poderosas de alegría. Hemos descubierto que la felicidad es una elección consciente y una habilidad que podemos cultivar. A lo largo de nuestra exploración, hemos aprendido que la resiliencia nos permite enfrentar desafíos con valentía, que la conexión con la naturaleza nos llena de asombro y tranquilidad, que la autenticidad nos guía hacia una congruencia interna profunda, y que el perdón nos libera del peso emocional del pasado. Cada uno de estos elementos nos brinda la oportunidad de vivir una vida más plena y significativa, llena de alegría y auténtica felicidad. Ahora es tu turno de brillar. Tu búsqueda de la felicidad duradera comienza aquí y ahora. Pero no estás solo en este camino. Te invito a que compartas tus reflexiones, tus planes y tus pequeños triunfos con nosotros y con quienes te rodean. Tu participación es clave para hacer que esta conversación cobre vida. Comparte tus reflexiones y pensamientos con nosotros. Cuéntanos, ¿qué estrategias implementarás para buscar tu felicidad? Tu voz tiene un impacto genuino. Tus experiencias y tus decisiones pueden iluminar el camino para otros en su propia búsqueda de la felicidad. Invita a tus amigos y seres queridos a unirse a esta conversación transformadora, y juntos formemos una comunidad comprometida con la auténtica alegría. Recuerda siempre, la felicidad duradera es una elección activa y constante. Porque cada paso que das te acerca un poco más a esa vida plena y significativa que mereces. No te guardes tus pensamientos, comparte, comenta, y forma parte de esta inspiradora conversación que enriquece nuestras vidas. Gracias por ser parte de Optimente, nuestro canal dedicado a potenciar tu vida. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para obtener más consejos y recursos inspiradores. Recuerda, estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el crecimiento personal y la transformación. Hasta el próximo video, y recuerda vivir tu vida al máximo con Optimente.